los señores Heriberto Cogollo, quien es el pintor colombiano que nos acompañara en la mañana de ayer a propósito de la inauguración anoche en la Galería de Arte Nader de una colectiva de pintores latinos. Y también está con nosotros Dionisio Blanco, quien es pues ya conocido también por todos ustedes. Bienvenidos al programa y buenos días, Alberto. Buenos días. En esta mañana, en estos minutos que agotaremos como desarrollo de la sección, vamos a hacer una especie de intercambio de impresiones sobre lo que es precisamente la experiencia del artista latino en el exterior. Ayer, pues, digamos, tuvimos lo que pudiera ser una especie de introducción al tema con el señor Cogollo, cuando hablábamos a propósito de su permanencia en París desde hace ya unos 20 años, de cómo se destaca justamente un artista latino en un medio tan diferente como es el europeo, por ejemplo, entre otros países, porque, por ejemplo, Dionisio pues ha tenido la oportunidad de llegar inclusive hasta lugares como Israel y tantos otros. Así que, Alberto, como ya el señor Cogollo y servidora, hicimos esta especie de introducción en la mañana de ayer, me gustaría que tomaras tú la palabra ahora para que iniciáramos esta conversación. Sí, real efectivamente se da un fenómeno importante en cuanto a la experiencia que tiene el artista. Muchos adoptan un estilo foráneo, o sea, muy propio de esas latitudes de las metrópolis, y otros adaptan esas situaciones técnicas, esas experiencias visuales hacia una realidad muy particular e histórica que tiene que ver con su país de origen. Y sobre ese particular, realmente nosotros quisiéramos oír en tu voz cuál ha sido tu experiencia en ese sentido, ya que observamos a través de tus imágenes esa imaginería, ese tipo de fantasía muy propia de los países del área del Caribe, donde se mezcla lo real con lo maravilloso. Es decir, una mezcla o una dialéctica de lo real con la irrealidad. Bien, yo creo que hay dos preguntas. Yo voy a responder a la primera, que es la experiencia en tanto que ser humano en un país y en una cultura que esto, aunque hay bastantes cosas en común, tampoco hay que olvidar que nuestros países han sido colonias europeas y nuestra formación y nuestra educación pues tiene mucho también que ver con eso, es decir que no estamos así tan despistados como todos pensamos. Bien, ahora, cuando uno llega a Europa, pues si uno va con toda esa gran ilusión de poder triunfar, porque finalmente es un poco todo ese mito que existe y todas esas relaciones que tiene uno a través de nuestra profesión y a través de los libros, de todos esos museos y todas esas imágenes que están estocadas en esos museos que es una oportunidad de verlo. Es decir, uno comienza a tener esa experiencia que son paralelas, una experiencia plástica y la experiencia humana. Ahora, estas dos cosas pues constantemente conviven. Algunos desafortunadamente tienen menos suerte que otros. Digo menos suerte porque no encuentro otra palabra como explicarlo. Que artistas con mucho talento no puedan, por ejemplo, salir porque no triunfan. Y otros que seguramente son buenos pintores, se puede decir así, pero que son seguramente menos creadores y que tienen más dificultad. Y yo he observado que el individuo, sí, el creador, su carrera se le hace mucho más difícil porque él hace una serie de proposiciones que casi siempre van a contracorriente de lo que se está haciendo, utilicemos la palabra moda. Ahora, ese es un poco el panorama que se da en Europa. Los artistas latinoamericanos tienen muy buena acogida. De todas formas, hay otros artistas de otras generaciones que ya han abierto el camino. Y pues se tiene también una imagen en Europa muy estereotipada de lo que es el latinoamericano. Es decir, Europa tiene una imagen demasiado, diría yo, folclórica de lo que es Latinoamérica.
Latinoamérica es muy diversa. Es decir, Brasil y México son dos cosas muy diferentes. Y ellos, para ellos hay un prototipo del latinoamericano un poco chistoso, perezoso, que se pasa el tiempo en la sombra, buscando la sombra Para descansar. para descansar y que no trabajar. En la hamaca. Exacto. Durmiendo, haciendo la siesta siempre, pensando solamente. Y en las mujeres muy lindas que siempre están rumbeando, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la imagen que se tiene un poco de... Ahora, lo que ellos no conocen, es el drama. Ellos no conocen la vida cotidiana, ellas no conocen un poco más profundamente, no de Latinoamérica, sino de cada uno de esos países. Porque en realidad yo me doy cuenta que mismo en mi propio país, yo siento la diferencia que puede haber entre alguien que viene de la costa del Caribe y alguien que viene de los Andes. Ciertamente son temperamentos muy diferentes. Hay elementos comunes, pero indiscutiblemente cada país es una realidad Exacto. aparte. Exacto. Incluso se manifiesta en su música, se manifiesta incluso en el lenguaje cotidiano. Seguro que sí. Hay una Inclusive dinámica. esas obras que están en pantalla, donde te decía, es la mezcla de lo real y lo imaginario, Sí. tiene que ver con esa búsqueda. Mira, sí, como dicen, hay que comenzar por el principio. Es decir, yo no he llegado a esto... Así porque así. Así porque así, exactamente. En un principio, yo le contaba a otro amigo que yo he hecho como un viaje. En realidad, se podría emplear esa palabra, un viaje hacia un pasado. Y ese pasado me hizo tomar conciencia de muchas cosas. Es decir, el encuentro con la Europa, yo creo que me obligó, es decir, no hay otra forma de decirle, yo me sentí obligado a identificarme frente a todos los otros Conglomerados, porque viven muchas personas, sí, o ¿cómo podría principalmente decir? París. Otros individuos que también, que a pesar de que tenemos la misma profesión, pues sean colegas, como podrían decir, ellos afirman, ellos proyectan a través del trabajo su cultura. Ahora, esas cosas me hacen tomar conciencia del hecho de que una parte, sí, yo hablo del Caribe, del Caribe, pues una gran parte de la cultura caribeña es de origen africana. Ahora, a partir de ahí yo hago ese viaje de tomar conciencia, de ir a los museos, de ver todos los tótems, las esculturas, todo lo que concierne a las religiones africanas, puesto que esa era la función del arte africano. Y yo me doy cuenta que hay cantidades de cosas maravillosas y que, entre otras cosas, fue el punto de partida de lo que hoy se conoce el arte moderno. Ciertamente. Es el encuentro de algunos artistas, incluso algunos escritores, como Apollinaire, que este señor pues comienza a darse cuenta que en todas estas esculturas, todas estas figuras, hay algo de mágico, hay algo de muy extraño, que es más que la palabra, que es más de lo físico. Una transmutación. Exacto. Transmutación. Hay algo de extraordinario y algo de fascinante. Yo efectivamente me doy cuenta de eso, que este arte, más que una representación material, es una representación subjetiva. Fantástica. Fantástica, sin prejuicios en cuanto a la forma. Es decir, el arte africano, como el de Oceanía, como el australiano, se particulariza por esa gran libertad. Es decir, no hay puntos, no hay Atavismo. atavismo. Sí, la gran libertad del hombre se expresa tal como él lo siente y tal como él se comunica con la naturaleza. Dionisio, tú que has tenido la oportunidad de hacer algunos viajes recientes, precisamente como artista, me gustaría que nos cuentes un poquito de cuál ha sido tu experiencia personal. Bueno, realmente en mi experiencia personal siempre
es algo que uno, como te digo, o sea, trata de guardar para luego llevarlo a la pintura. La pintura como algo ilusorio, ¿no? Como parte de la fantasía, porque la pintura es ilusión. Pero quiero decirte que yo creo que todo artista tiene que viajar, así como dice Cogollo, ¿no? Tú haces un viaje al pasado, te retrotrae y recoge en los museos, que son más bien centros donde se guardan ideas. O sea, es un mundo de ideas, memorias. Tú recoges la experiencia de otros y la asimila y luego la pasa, ¿no? Como parte la pasa por ti, ¿no? O sea, como un catalizador, ¿no? Ahora bien, yo creo que los viajes son importantes para todo artista joven. Yo creo que los artistas jóvenes deben viajar para tener un contacto con el mundo exterior. Como forma de enriquecimiento. Forma de enriquecimiento, claro, cultural, porque uno se pone en contacto con diversas culturas del mundo y luego trae su experiencia y la conjuga con su medio para hacer lo que es su arte realmente. Ahora, yo quisiera, tratando el caso de Cogollo, que es lo que nos interesa, ¿no? En este caso, valga la redundancia, hacerle una pregunta a Cogollo. El problema étnico que hay en tu pintura, ¿no? Sabemos que tu pintura es realista. ¿Es algo que viene contigo desde el principio? O sea, cuando tú llegas a París, ¿o es algo que tú asimilas en París como parte de una corriente cultural que puede venir de Wilfredo Orlán, de Mata, o de alguno de estos grandes maestros que convivió contigo en París en esa época? Sí, bueno, tu pregunta es interesante porque en realidad fue uno de los motores, como puede decir que es el más importante, que me hace tomar conciencia y llegar al trabajo que actualmente estoy realizando. Porque es verdad que hay todo un problema racial que yo viví, hay todo ese problema que se presenta en todo el Caribe, en Brasil, en toda América, en realidad. Se presenta ese problema y incluso yo me doy cuenta que estando yo en la Escuela de Bellas Artes, jamás estudiamos sobre el arte africano, jamás estudiamos sobre, y muy poco, de una forma muy rápida, sobre el arte de América. Ahora, en Europa, cuando yo visito por la primera vez el Museo del Hombre y cuando yo hablo con un amigo haitiano, él era etnólogo, comenzamos a charlar y pues es como si yo me hubiera descubierto a mí mismo y a todo el Caribe. Sí, yo descubro finalmente, de allí parte, sí, porque yo pasé 3 años sin poder pintar ni nada, había un bloqueo, no sabía por dónde salir, no sabía. Sí, esa fue una de las razones, sí, la chispa que hace marchar el motor. Sí, y al cabo de un tiempo, pues el trabajo, claro, hay una evolución, hay una búsqueda y poco a poco uno nunca sabe a dónde va. Ahora, lo que uno sí sabe, lo que uno va eliminando. ¿Ves? Va depurando, ¿no? Hasta llegar a un estilo definido. Propio, exacto. ¿no? Al principio hay muchas cosas, sí, la capacidad mental del hombre es ilimitada, porque todo lo que uno ve, todo lo que uno siente, todo lo que uno toca, pues se va grabando, se va grabando. Ahora, ¿cómo traducirlo? Ese es el problema. Bueno, en definitiva, el tema del arte es tan amplio y tan interesante, pero el tiempo aquí es contado. Claro, siempre dejamos abierta la posibilidad de que en una próxima sección pues podamos, digamos, concluir el tema. Pudiera ser, Dionisio, que en la próxima semana, si las condiciones se dan, pudiéramos unirnos otra vez para terminar el tema, porque es interesante conocer todo eso, conocer el mundo mágico de un artista y nuevas veces pone de manifiesto todo el proceso de investigación por el cual pasa cada uno de estos personajes para llegar a un estilo definido y entonces plasmar en la pintura lo que es su cultura, su sentimiento, su mensaje en sentido general. Se nos queda este folleto
por así llamarlo, interesantísimo, Crisis de la Pintura Dominicana. Es el resultado del trabajo de un grupo de personas, en su mayoría artistas, que componen el Círculo de Investigación Visual. Es un trabajo que se va a poner en circulación próximamente, pero que me gustaría que no solamente lo tocáramos así, sino que realmente profundizáramos en el contenido, porque en definitiva es todo un análisis, todo un estudio que arroja pues datos interesantísimos. Pudiéramos ampliarlo la próxima semana. Bien, pues les agradecemos muchísimo que vinieran al programa. Muchas gracias. Señor Cogollo, nueva vez haber compartido con usted. Vamos a continuar con el desarrollo de Buenos Días. Recuerden que en los próximos minutos tendremos la hora del chef.